Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. A esta hora, 17:47, saludamos a la doctora Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Hay varios temas que queremos pasar revista con la prefecta. Le saludamos cordialmente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estimado Washington, buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Pichincha Universal. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es política, porque decía yo hace ratito en un comentario que parece que Ecuador va a batir récord Guinness en la elección de vicepresidentes de la República. Hoy ha renunciado el segundo mandatario. ¿Qué le espera entonces al país? ¿O era una sorpresa política? Washington, creo que no era una sorpresa política. Lo de hoy no es una renuncia, es el lanzamiento de una campaña electoral. Lamentar que en plena emergencia sanitaria, donde el Ecuador es uno de los países de América Latina que tiene mayor cantidad de contagios, mayor número de fallecidos y menos capacidad del sistema de salud, el candidato a la presidencia, que hoy es el señor ex vicepresidente, fue uno de los mayores responsables de las catástrofes que hemos vivido en provincias como la del Guayas. Se supone que el señor vicepresidente era el encargado de liderar la emergencia. ¿Tú quisieras recalcar algo? Mire, más de 3 vicepresidentes han pasado ya en menos de 3 años. Esta es la consecuencia de haber dejado por fuera a quien fue electo por voto popular como vicepresidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que ese es mi comentario y mi reflexión respecto de su pregunta. Usted acaba de señalar algo que es importante. La pandemia está que golpea de manera fortísima a los ecuatorianos, especialmente a la provincia de Pichincha, pero no hay cómo dejar de lado el tema político, porque en medio de todo esto las frutas se han comenzado a mover. Lasso ha ratificado su candidatura. Otto va a ser el candidato presidencial. Y permítame preguntarle, ¿quién va por su partido político? Porque se anuncia ya mañana, se anuncia la creación de un frente de unidad para el día de mañana, de parte de su sector político. Sí, Washington, el día de mañana el Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, me refiero a la lista 5, integrará este frente progresista. Únete, este frente progresista busca sin duda sumar esfuerzos de todos los sectores que estamos preocupados por el país. Y Washington particularmente creo que este momento no es el momento de las candidaturas, este es el momento de juntar posturas para varias defensas. La primera, lograr defender la democracia en el país. Nuestra democracia está en riesgo. Los intentos desde varios sectores de aplazar elecciones, de poner en tela de duda el rol del Consejo Nacional Electoral, de proscribir elecciones, de cambiar el calendario electoral, están ahí. Yo creo que esa tiene que ser una de las posturas independientemente de la bandera política. Creo que la única esperanza que le queda a los ecuatorianos y ecuatorianas frente a este desgobierno es que en el 2021 se pueda concretar el proceso de elecciones. Esto es fundamental. Cuando usted les pregunta a los ecuatorianos, ¿cree que el día de mañana va a ser mejor? El 90% dicen no va a ser mejor, va a ser peor. Pero cuando se les pregunta a los ecuatorianos sobre si el proceso electoral puede darle una esperanza, los ecuatorianos responden que sí. Por lo tanto, tenemos que, como demócratas que somos, lograr eso. Esa es la primera tarea. Y sin duda, Washington, hablar de el futuro que queremos para el país. A nosotros sí nos interesa poder juntar posturas de cara a quienes nos interesa el país, nos interesa la reactivación productiva, nos interesa la salud pública de calidad, con un sistema de salud en este momento colapsado, sin una cama de cuidados intensivos en la capital de los ecuatorianos. Tenemos que colocar el tema de la salud pública como un requisito, más aún si el Ecuador post-pandemia está muy lejos. Aquí no podemos hablar de un Ecuador post-pandemia. Estamos en pleno COVID, en plena emergencia sanitaria, y la salud pública de calidad tiene que ser nuestro horizonte. Al igual que el tema de la educación, yo estoy muy preocupada porque lastimosamente las brechas de desigualdad a través de la educación por la diferencia que existe en el acceso a Internet, en el acceso a computadoras, a todas estas plataformas virtuales que son ahora las formas de cómo se comunica con nuestros niños y niñas, sigue siendo muy difícil concretar.
y sobre todo la reactivación económica y productiva para proteger el empleo nacional. Eso a nosotros nos parece fundamental, así que creo que no es momento de nombres todavía, es momento de generar este frente amplio, que todas las fuerzas progresistas del Ecuador puedan sumarse y después hablaremos de candidaturas, porque sin duda el proceso electoral implica votar por hombres y mujeres. Así que esto tiene que trascender a nombres, pero creo que en este momento lo importante es poder juntar la suma de estos intereses por un país distinto y diferente. Correcto. Y mientras se activa la campaña preelectoral, como todo el país siente, el gobierno, prefecta, sigue sin pagarle cerca de 600 millones a las prefecturas y cerca de 1.000 millones a las alcaldías. Washington, aproximadamente 599 millones se les adeuda a las prefecturas. Pichincha no es la excepción y esto quiero señalar. Aquí hay un mal manejo económico del gobierno nacional. No hay obra pública, no hay inversión social, no se paga salarios, se sigue despidiendo funcionarios públicos, no se paga lo que se les adeuda a las universidades, no se paga lo que se les debe a los gobiernos provinciales. En el caso de Pichincha, la deuda asciende a 40 millones de dólares. Es por esto que nosotros hemos tomado varias acciones. Entre una de ellas, colocamos una acción de protección contra el ministro Martínez para la devolución del IVA, que son 11.900.000 dólares. Esta petición fue admitida, esta acción de protección fue admitida. Tenemos que lamentar que el viernes pasado se suspendió la audiencia después de que de la forma más desvergonzada el Ministerio de Finanzas señaló que no había podido preparar su defensa, cuando saben perfectamente que nos deben el IVA desde el año 2017, por lo tanto saben cuál es la deuda que tienen con Pichincha, y nosotros estamos pidiendo lo que les corresponde a los pichinchanos y pichinchanas. En esos recursos están la posibilidad de atender la emergencia sanitaria. Esos recursos están para las distintas obras que requiere nuestra provincia, las obras de riego para motivar la producción. Ahí están paralizadas las obras de nuestros centros de valor agregado para darle valor agregado a nuestros productos, porque estamos trabajando con nuestros pequeños agricultores. Ahí están los recursos de los presupuestos participativos de las 53 parroquias rurales de la provincia de Pichincha. Por lo tanto, seguiremos haciendo todas las acciones necesarias para poder recuperar nuestros dineros. Correcto. Usted compareció ayer a la comisión de la Asamblea, a la comisión de los gobiernos autónomos descentralizados. Y allí el asambleísta Yepes, creo fue, o hizo un anuncio, el asambleísta Yepes dijo que presentarán también a nombre de la Asamblea una acción de protección para que se pague estos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Tengo que señalar, Washington, que el día de ayer, en representación de los gobiernos provinciales, estuvimos 5 prefectos, asistimos a esta mesa, la mesa de gobiernos autónomos y descentralización. Hemos recibido el apoyo de los asambleístas. De hecho, los asambleístas de esta mesa han insistido en el juicio político al ministro Martínez porque no se ha pagado los haberes que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, además del apoyo que se nos ha dado para la acción de protección que hemos planteado como Pichincha, y no descartar una posibilidad de varias acciones en ese sentido. A mí me parece importante, Washington, señalar algo que está en discusión. Nosotros conocemos que hay una situación económica difícil, complicada, muy complicada en el país, pero lo que no entendemos es que no haya la más mínima voluntad política de las autoridades nacionales de sentarse a conversar con quienes estamos enfrentando la emergencia sanitaria en nuestras provincias, en nuestros cantones, en nuestras parroquias, frente a un gobierno nacional que se ha visto rebasado, que no ha podido atender de manera satisfactoria la emergencia nacional. Somos los GATS los que estamos atendiendo directamente a la población, somos los que estamos llevando las pruebas rápidas, las pruebas PCR, somos los que estamos entregando los equipos de protección, somos los que estamos entregando alimentos. O sea, es inadmisible que la autoridad nacional que lleva las finanzas en el país no se siente a dialogar. Nosotros tenemos una incertidumbre terrible, no sabemos cuánto va a ser el recorte para los gobiernos autónomos descentralizados. No sabemos cómo tenemos que operar estos últimos 6 meses que todavía le faltan a este año. No tenemos ninguna información.
se niegan a sentarse con los prefectos y los alcaldes de este país. Y ante todo esto, prefecta, ¿cómo entonces se va a enfrentar lo que la ciudadanía ya ve con ojos de desesperación? El agravamiento de la crisis sanitaria. En Pichincha y en Quito ya la situación es insostenible. Se puede observar en las fotos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, la desesperación de la gente que no tiene a dónde acudir. Washington, la desesperación de la ciudadanía, la desesperación de los alcaldes que pedimos conjuntamente con la prefectura se tomen restricciones en la provincia de Pichincha, y la respuesta es los oídos sordos de las autoridades nacionales, porque ellos en este momento están preocupados en el caos que dirigen. Ellos en este momento están preocupados en quién va a ser el reemplazo del señor Otto. Ellos están preocupados cómo siguen persiguiendo. Ellos están preocupados en cómo proscriben a la lista 5. Esa es la angustia de quienes están al frente del gobierno. Insisto, si persiguieran menos, si trabajaran más, estaríamos en otra situación. Somos el primer país con más muertes por cada 100,000 habitantes, ya no en América Latina, en el mundo, estimado Washington. La situación de Pichincha es preocupante, con un mensaje equivocado de los responsables, que son en este momento tanto el Ministerio de Salud Pública como el COE Nacional, que no pasa nada y están discutiendo en cómo se tienen que abrir las playas. Por favor, Washington, aquí está falleciendo gente. Quiero decirles que en el caso de Pichincha, en las últimas 24 horas hemos aumentado 197 contagios, que en el mes de mayo teníamos 10 personas que fallecían por día. En el mes de junio, 15 personas fallecían por día. Hoy, en julio, en este mes, estamos perdiendo 20 personas por día, porque no hay unidades de cuidados intensivos. El viernes pasado, en Chir, fue el día que más cadáveres levantó en la calle. 9 cadáveres tuvo que levantar en la calle. La situación en Pichincha se está volviendo más compleja. Por eso mi pedido a la ciudadanía, frente a la inconsistencia, a la incongruencia de las autoridades nacionales, por favor, reforzar el autocuidado, por favor, tomar en serio lo que está pasando en la provincia de Pichincha, no salir quienes no deban salir, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, pero principalmente el distanciamiento físico, Washington, son medidas necesarias para evitar enfermarnos y evitar demandar respuesta del sistema de salud, porque en este momento ni el público ni el privado está en la capacidad de responder. Lamentable. Muchas gracias, perfecta. Se nos agotó el tiempo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimado Washington. Un abrazo y nuevamente a cuidarnos entre todos y todas. Gracias. Somos generadores de información. Punto Noticias.